Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado Infierno según la historia. Y voy a comparar lo que la Biblia enseña y vamos a comparar lo que el Bhagavad Gita enseña. Y quiero que entonces podamos justamente y verdaderamente, por el fin de conocer la verdad que nos haga libre, entender el origen de principios y conceptos espirituales y ver cómo a través de la historia de la humanidad, estos que en su origen significaron una cosa, como años después vienen en otras culturas, en otras lenguas, a formalizar otras ideas y a condicionar a las personas a creencias totalmente diferentes de lo original. Así que comencemos leyendo lo que Mateo capítulo 7, verso 13 nos dice: solo pueden entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Inclusive en esta versión, al ladito del infierno, vemos que tiene un asterisco. En mi Biblia de estudio, pues ese asterisco que dice que esta palabra infierno en griego, o en este verso dice la senda que conduce a la destrucción. Tanto el infierno se lee como una senda que conduce a la destrucción, a la perdición. Entonces aquí pues podemos ver una realidad de la historia. Para un occidental, en el caso mío que fui nacido nacido en la cristiandad como cristiano, pues entonces uno es enseñado a que esto del infierno es la realidad de un lugar de fuego, tormento eterno, donde Dios castigará a todo ser que no acepte la vida del Hijo, del Salvador. Pero a través de la historia está representando una verdad. Y como vemos, las consecuencias de quienes son, como nos dijo al final, son destruidos, o un lugar de destrucción eterna, o un lugar de, como decir, de un estado de sufrimiento, de dolor, de castigo, de remordimiento, de arrepentimiento. Entonces, miremos el origen de tal infierno. Miremos el origen de tal realidad de destrucción y de dolor, de muerte, de separación de Dios eterna. Y entonces esto nos ayudará a entender la realidad de las enseñanzas espirituales que Jesús compartió con sus compatriotas y nos ayudará a entender el mismo espíritu en nuestro contexto, porque estamos experimentando la misma realidad en nuestro presente. Y estas historias espirituales no están refiriéndose a eventos escatológicos futurísticos. Siempre están compartiendo una realidad del presente de la audiencia. Porque enseñanzas espirituales, su contenido es para revelar, para dar a conocer una realidad interna, una verdad de nuestra naturaleza humana en todo tiempo y en todo contexto. Entonces, vamos a leer en el Bhagavad Gita y a comparar estas escrituras para entender la realidad histórica del infierno, entender este concepto y ver cómo a través de la historia una realidad ha venido a significar otra cosa para otras personas. Y después comento un poco más. Así que leamos. Vamos en el Bhagavad Gita, vamos a leer entonces en el capítulo, por aquí nos dice en el capítulo 16, y voy a leer desde el verso
7 en adelante. Dice, los hombres de naturaleza demoníaca. Vamos a pararlo ahí. Naturaleza demoníaca, un demonio en este tipo de literatura o espiritualmente hablando, se está refiriendo o está personificando a espíritus impuros. ¿Qué son espíritus impuros? Está hablando de pensamientos malos, porque malos pensamientos llevan a una persona a malas palabras, a mal pensar y terminan en malas acciones. ¿Ves? En la naturaleza demoníaca está hablando de la naturaleza espiritual, pero esto es referencia a la mentalidad, a pensamientos, ¿ves? A estos impulsos negativos, malos, a los que en la Biblia también llama demonios o espíritus inmundos, ¿ves? Son pensamientos malos, ¿ves? Y por eso vemos esta naturaleza demoníaca, no saben, ¿ves? Los hombres de naturaleza demoníaca no saben lo que deben hacerse, lo que debe hacerse, ni lo que no debe hacerse. Su corazón no es puro. Y aquí vemos como yo tomo esta Biblia y la estudio y llevo por años comparándola con la Biblia, pues cuando dice su corazón no es puro, si vamos aquí en Mateo 5:8 en la Biblia y Santiago 4:17, podemos ver versos en referencia a esto. Entonces continúo, inclusive cuando habla de corazón no es puro, Mateo 5:8 dice, los puros de corazón verán a Dios. Entonces continúo, no tienen buena conducta ni son veraces. Y aquí si lees Romanos 7:14 al 25, esto nos puede añadir o podemos entonces ir comparando, porque estamos aprendiendo de verdades eternas o espirituales, o estamos entendiendo realidades de la naturaleza humana que a través de la historia, como otras culturas en otros tiempos, han compartido la misma realidad. Y entonces por eso este tipo de escrituras inspiradas por Dios, que han sido útiles para redarguir, para corregir, para dirigir a todo hombre hacia la perfección, hacia el entendimiento y revelación de Dios dentro de sí. El verso 8 dice, en el universo dicen, no hay verdad ni base moral, ni Dios que lo gobierne. Eso es lo que dice, ¿ves? ¿Quién? El de naturaleza endemoniado. Dice todo eso. El nacimiento de los seres no obedece a plan alguno superior. Es el producto de la unión sexual sin más casualidad que la lujuria. Y aquí podemos ver Juan 1:13 lo que dice. Y esto es estas personas con la mentalidad que dice, la vida no tiene sentido, ¿sabes? No hay Dios, no hay nada. Pero ves, estas son las consecuencias de ese tipo de mentalidad diabólica o demoníaca, que viene a ser lo mismo. Verso 9, con tales ideas, esos hombres de flaco entendimiento y actos brutales aparecen como enemigos nacidos para la ruina del género humano, esclavos de insaciables apetitos y henchidos de hipocresía, arrogancia y fatuidad. El error los induce a falsos conceptos y van a la acción movidos por designios impuros. Y ahí podemos ver lo que Mateo 7:21 y 23 y Mateo 15:19 dice. Acosados por infinitas preocupaciones que los persiguen hasta la muerte, creen que el supremo fin es la satisfacción del deseo y que esto es todo, y que a esto todo se reduce. Entonces aquí tengo como nota, cielo es una vida de felicidad
pura. ¿Ves? El concepto del cielo en este tipo de literatura espiritual es eso. Es una vida presente de felicidad pura, basado en la conciencia que uno tiene. Y el infierno es la misma realidad opuesta. En esta vida es una vida de sufrimientos. Y continuamos en el verso 12. Aprisionados por 100 cadenas de ilusiones, se dejan arrastrar ciegamente por la pasión y se aferran y se afanan en amontonar por medios ilícitos las riquezas que les permitan satisfacer sus desordenados apetitos. Esto dicen: he adquirido hoy, veré satisfecho tal deseo, mañana poseeré aquello. Vencí a este enemigo, de igual modo me deshaceré de los restantes. Soy un magnate y saboreo los placeres y a discreción. Soy un hombre afortunado, poderoso y feliz. Soy rico y de noble cuna. ¿Quién puede igualarse a mí? Ofreceré sacrificios, distribuiré limosnas y viviré dichoso. Así se expresan engañados por su ciega ignorancia. Si lees Mateo 15, 14, también lees Juan 14, 17. Nos añade luz a la condición, ¿ves? Al estado del ser humano por su naturaleza egocéntrica, su naturaleza o conciencia demoníaca. Y esto es en representación a los dolores, al sufrimiento del infierno. Continúo. Agitados por multitud de pensamientos, presos en las redes de la ilusión y entregados por completo a los goces sensuales, acaban por hundirse en un infierno inmundo. ¿Ves? ¿Y qué es todo esto? Está hablando de las experiencias de dolor que el ser humano a sí mismo se causa. Aquí tengo más notas concernientes a esta realidad y voy a continuar leyendo en el verso 17. Engreídos de sí mismos, porfiados, altaneros, embriagados por la codicia de riquezas, ofrecen hipócritamente vanos sacrificios por pura ostentación, sin atenerse a los mandatos de la ley escrita. Y por eso vemos en Mateo capítulo 5, cuando Jesús habla de la ley de Dios y la diferencia de la ley de Moisés o la ley de las religiones de los hombres. Hay una diferencia. La ley de Dios y la ley de Moisés no está hablando de lo mismo. La ley escrita, continúa el 18, egoístas, violentos, vanidosos, lascivios e iracundos. Estos hombres malignos me odian en los cuerpos ajenos y en el suyo propio. Cuando vemos tiene ahí un número 1 y leemos aquí abajo. El número 1 quiere decir que odian al espíritu que mora en su propio cuerpo, lo mismo que en el de todas las demás criaturas, y es testigo de sus actos y pensamientos. Esto quiere decir, ¿ves?, que están rechazando la naturaleza espiritual, están rechazando la divina realidad, a Dios, están rechazando al Espíritu Eterno que tanto reside en ellos como en todo ser humano. Y por eso lo que dice el texto, me odian en los cuerpos ajenos y en el suyo propio. Y si vemos y comparamos Mateo capítulo 25,
versos 44 al 46. Asimismo, Jesús, cuando enseñó, habló de esta misma realidad del Espíritu, como Jesús decía, por cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos, a uno de estos insignificantes, mis hermanos, me lo hicieron a mí. Y así vemos, si continuamos leyendo, para entonces voy a saltar al verso 21, donde dice: 3 son las puertas que se abren en este infierno: destructor del alma, lujuria, ira y avaricia. El hombre debe apartarse de ellas. Quien consigue escapar de estos 3 umbrales tenebrosos labra su propia salvación y alcanza la meta más elevada. Y como tengo aquí, Jesús en la historia, Jesús el Cristo, fue ese que alcanzó y vivió tal salvación. Y por eso en esta historia de el Bhagavad Gita nos enseña. Y voy a leer el verso, no, vamos a dejarlo ahí. El Bhagavad Gita nos enseña esa realidad. Y como les comparto, no estoy enseñando esto para convertir a nadie a ninguna otra religión. No se trata de eso. Se trata de conocer la historia. Se trata de conocer mejor las historias de la Biblia, porque están hablando principios espirituales. Y como hemos sido influenciados por toda esta literatura, para mí es significante entenderla. Y ese es el deseo, conocer la verdad de la historia. Conocer la verdad nos hace libres. Y en este proceso, para mí ha sido como, si puedo entonces dar un ejemplo, desde que yo nací, se me pusieron unos lentes, abrí los ojos y tenía unos lentes puestos. Y estos lentes representan la condición que el sistema me condicionó, y tal vez a todos, nos condicionó a ver el mundo y la historia del punto de vista que el sistema, que el idioma, que las tradiciones, que nuestra cultura, que nuestra educación, que nuestro sistema gubernamental político, que nuestras religiones nos formalizaron a ver y contextualizar todas las cosas desde que nacimos, desde niños. Y a medida que íbamos creciendo, al ser conformados y al ser nosotros instruidos y ver a otras personas, nuestros padres, familiares, maestros, las personas de mayor significado, pastores, líderes religiosos, curas, nos formalizó y nos condicionó a continuar creyendo el mensaje, las enseñanzas o la propaganda. Y entonces así fue que se nos enseñó a ver todas las historias de la Biblia, condicionados con unos lentes puestos. Y el deseo es, como seres que hemos crecido por procurar la verdad, por crecer en la madurez del conocimiento, entonces nos es necesario preguntar, nos es necesario examinar, nos es necesario dialogar, comparar y comprobar. Y entonces es como si en este proceso nos pusiéramos unos nuevos lentes. Unos nuevos lentes que ahora al examinar otra literatura, podemos entonces ver la realidad histórica y ver cómo en el Oriente estos conceptos espirituales, estos conceptos de origen simbólico, fueron utilizados en parábolas, en cuentos, en historias, como lo es este cuento, esta historia significativa, porque está enseñando sobre
la naturaleza interna, sobre el alma, sobre el ser humano, sobre cómo lidiar con las emociones, cómo lidiar con la realidad del mundo exterior interiormente. Y por eso la máxima revelación que uno interiormente puede tener es la revelación de Dios, de su reino, de las cualidades, de las virtudes. Y todas estas historias, cuando las miramos a luz de una realidad, un espíritu, una verdad, entonces es como decir, forman las piezas del rompecabezas que acá en el Nuevo Testamento, y solamente tratando de interpretar toda la Biblia sola, se complica, es imposible. Por eso entre los mismos cristianos, solamente en los mismos cristianos, hay miles de denominaciones. Porque hay miles de interpretaciones en vez de entender el Espíritu Eterno. Y es imposible porque tenemos los lentes puestos. Y toma madurez de hacer esto. Porque esto representa cuestionar esto. Todo lo que uno cree, ¿ves? Por eso es por fe, todo lo que uno ha sido condicionado a creer. Y por eso en este video quería comparar como el primero, y continuaré haciendo un video de cada una de las veces que Jesús habla del infierno. Porque ahora podemos entender que cuando leemos nuevamente cada una de las veces que Jesús habló del infierno, comenzando con Mateo capítulo 5, entonces podemos ver cómo nos dice el texto. Arriba comienza el texto diciendo la puerta angosta. ¿Ves? La puerta angosta y la diferencia de la puerta ancha, por la cual muchos entran. Porque muchos entran por esa puerta, ¿ves? Por las cualidades y características que pudimos ver en el Bhagavad Gita, que son las cualidades y características que Jesús, como un ser humano como tú y como yo he compartido aquí en Universidad Cristo en esta página, que Jesús fue el ser humano que fue al oriente y aprendió de esta sabiduría espiritual y vino de entonces después, por esos 18 años que la Biblia no menciona, desde los 12 hasta los 30, ¿ves? Por eso vemos que a los 30 él comenzó su ministerio. Y vemos cómo él comenzó a decir historias o el sermón del monte o hacer milagros y todas las enseñanzas que él hablaba como en parábolas, en cuentos. ¿Por qué? Porque si entendemos el origen de principios espirituales, de literatura inspirada por Dios, entonces entenderemos la metodología utilizada por maestros de origen espiritual que enseñaron de la misma forma, por cuentos, por parábolas a sus estudiantes. Y entenderemos cómo naturalmente Jesús, como un ser humano, como tú y como yo, aprendió de tal sabiduría, de tal espíritu, de tales verdades, de un espíritu, una realidad, un Padre, un Dios de todos. Y vino a los suyos que tenían y habían sido condicionados. ¿Ves? Los suyos estaban así también. ¿Condicionados a qué? A su Dios en su literatura. A su Jehová, el Dios territorial. O el Dios de guerra, según Éxodo capítulo 15, verso 3. Un Dios guerrero. ¿Ves? Ellos estaban condicionados a sus creencias, a su cultura étnica solamente. Y por eso vemos todo desde Génesis hasta Malaquía. O si leemos, estudiamos el Tanakh, que ellos lo tienen en otro orden cronológico, podemos ver cómo
Estos lentes, ellos en el contexto histórico los tenían puestos y por eso a través de estos lentes juzgaban a las naciones. Oh, esos son los egipcios. Oh, esos son los cananeos. Oh, esos son enemigos de nosotros. ¿Por qué? Porque sus hombres sabios habían creado sus historias, sus ideas, sus conceptos y habían transformado ideas y conceptos que los antecedían de otros reinos, de otras culturas, y ahora en su literatura le habían dado nuevos significados, nuevas interpretaciones, para así excluir a ellos como pueblo de las otras naciones. Y por eso estos lentes que ellos tenían, y por eso Jesús vino a ellos a concientizarlos del Padre de todos, hablarles de unos nuevos lentes, hablarles de una nueva conciencia, hablarles de una nueva verdad. No un Dios como en la tradición de fe se cree que Dios se hizo carne. No, porque históricamente ni los judíos creen que Jesús era un Dios. Necesitamos mirar la historia por el fin de conocer la verdad, que nos liberte. Y así nosotros nos responsabilizamos humanamente, como yo lo hice. Cuando vine a conocer estas verdades, decidí, seguiré conociendo y sirviendo a Dios por mi tradición de fe y religión cristiana como me formalizó. Y opté, no, dejé, ya voy para 10 años que dejé la religión y la tradición cristiana. Y estoy sumamente agradecido a todo y la vida y que aprendí en esa tradición. Pero entonces, con mi conciencia, en mi corazón, he decidido conocer a Dios. He decidido vivir por el reino de Dios. Y todas estas historias, espiritualmente hablando, han sido baluarte para conocer la realidad de un Padre universal, una realidad espiritual. Porque Dios, al ser espíritu, no es de un partido político o no es la creación de una religión o tradición. Entonces nos es necesario conocer a Dios por la revelación de Dios y así crecer. Y así veremos las ideas del infierno en su origen y cómo el hombre las condicionó en nuestra literatura. Namaste, shalom y bendiciones, y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.